compartiendo la pantalla. Y vamos acá. Agregamos el form. Entonces, si ejecutamos y ya llamamos a este form practice HTML con el lib server, miren que acá tenemos, le vamos a armar un poquito para que lo veamos completo. Si lo voy a inspeccionar, para otro lado. Es derecho a inspeccionar. Aquí estoy en la consola, yo le doy zoomcito acá. Él me debe, lo primero es sacar el console log. Esto me indica que se conectó bien el JavaScript. ¿Sí? Ahora viene lo bueno. ¿Cómo hago yo entonces ya el send? Ya no lo voy a conectar. Sí, lo voy a conectar a una función. ¿Sí? Pero entonces vamos a ir viendo la diferencia. Voy a crear una función en el Form Practice JS. Digamos que voy a crear una función function handle submit. Lo voy a poner así. Y esto es una función. Esto recibe un evento como parámetro. Y entonces voy a decir console.log, voy a poner submit, coma event. ¿Sí? Se las mando al chat por si la quieren escribir, copiar y pegar. Listo. Entonces, voy a tomar este handle submit, lo copio, solamente para que me quede bien en el HTML y no me toque luego ir a tener errores de tipado. Y le voy a decir que al botón, este botón, send, le ponga un on click igual a esta función. Listo, mi amor, ya. Te voy a enviar al chat, igual tú ya tienes el HTML y el JS, ¿cierto? Vuelves por favor al HTML. Eso. Vamos a salir. ¿Qué tal? Listo. Entonces, vamos a notar la diferencia que pasa acá. Yo digo on click handle submit en el botón. ¿Sí? Si lo ejecuto, estoy en form practice. Si yo vengo y le doy send, vamos a empezar a notar lo siguiente. ¿Qué ven que sucede? Ya lo hemos visto antes. ¿Recuerdan? Sí.
¿Sí notan lo que sucede cuando le damos clic? Sí, que la página se recarga y de hecho no se alcanza ni siquiera a percibir el console log que tenemos dentro de la función. Exacto. ¿Recuerdan cómo evitamos esto? Con prevent default. Esa es la primera característica de los formularios. ¿Sí? Que como yo tengo el botón dentro del formulario, ¿sí? Yo lo tengo acá. Y ya cambié de por form. El formulario tiene un comportamiento por defecto que hace que la página se recargue. Porque el formulario tiene un action. Y el action, digamos que cuando se creó todo esto, lo ideal es que yo le hiciera clic y llevara a otra página. En el action uno ponía qué página iba a llevar, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí entonces ya tenemos primero que decirle evite el comportamiento por defecto para poder que entonces no nos recargue la página. Los elementos en JavaScript, digamos en el HTML y asociados con JavaScript, siempre tienen algunos comportamientos por defecto. El comportamiento por defecto del formulario es que cuando uno le da enviar al botón, ¿sí? Este botón, o esto también puede ser un input tipo button, se recargue la página. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos aquí, antes del console log en el JavaScript, es decirle que el evento que sucede, le diga evite el comportamiento por defecto. Esta funcioncita. Event.prevent default. ¿Sí? Event es un objeto que tiene una función llamada prevent default que va y mira, hey, ¿cuál es el comportamiento que yo tengo por defecto? Ah, bueno, entonces no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces con esto ya nosotros podemos permitir que el código que vayamos poniendo aquí abajo sí se ejecute. Y sí podamos hacerle seguimiento a ese código, lo podamos ver. Entonces si yo vengo, voy a limpiar, le digo enviar, ¿sí? Sigue sucediendo, decimos, pero ¿por qué si ya le dije que evitara el comportamiento por defecto? ¿Qué pasa acá? Entonces, ahí están las clavecitas que tenemos que encontrar porque cuando trabajamos con formularios, digamos HTML y JavaScript, entonces tenemos que hacerle unos ajustes. Esos tips que le digo que debemos tener en cuenta. Entonces, el primero es que yo a este botón le envío aquí un event. Tengo que decirle en el form practice, en el on click le digo, vea, handle submit, le mando un evento. ¿Sí? Y ya lo ideal es que yo no voy a ejecutar acá un on click, porque el evento que tiene el formulario es un evento submit. Entonces, cojo este botón y le digo que es de tipo submit. Y este evento on click lo corto. Pila, lo seleccioné y lo corté porque lo voy a pegar arriba. Entonces, lo primero es copio en button, le pongo el type, submit. Y me voy para el formulario, acá arriba, lo pego y le cambio on click por on submit, porque ya voy a capturar ese evento de envío. Díganme si están quedados en algún paso, hasta acá para podérselos aclarar.
Bueno, entonces estamos bien. Listo. Con esto se supone que ya él nos debe permitir la funcionalidad. ¿Sí? Si no, estamos graves. Le digo enviar. ¿Sí? Miren que ya al enviar llega la función de handle submit, nos imprime el texto submit y el evento, ¿sí? Miren que esto nos dice que es un submit event, ¿sí? Y ya tiene sus propiedades. Entonces lo que debemos ver es esto, acá en la consola. ¿Están viendo eso o no? No estoy viendo un submit event, sino es que pointer event. Debe ser un evento de submit. Revise bien que tenga el botón tipo submit. ¿Sí? Sí, ahí lo tengo bien. Y que haya llevado al form el submit con handle submit. Porque no puede ser un clic. ¿Sí? Porque el clic es un pointer event. ¿Sí? Porque di clic en un punto. Es que me llevé. Eso, entonces, Ya vi qué fue lo que hice. Troqué los bien. botones. Cuando trabajamos con formularios, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que asociar el evento de submit al botón que es de tipo submit, ¿sí? O puede ser un input type submit que se convierte en un botón. Listo, entonces, acá ya podemos trabajar el formulario. Si yo vengo al form practice, le digo que en este console va a imprimir event.target. Antes de que imprima, ¿qué me va a traer? ¿Qué piensan que me va a imprimir ese console? Si el target es el elemento del cual se genera el evento, entonces, ¿qué va a mostrar? El botón, el formulario. El formulario, porque es un evento de submit. Si fuera un evento de clic, muestra el botón o el elemento al que se le hizo el clic. ¿Sí? Si es un on-change en un input, muestra el input. Entonces, es ahí la diferencia y por qué uno necesita saber cómo trabajan los formularios. Porque tienen su truco. ¿Sí? Entonces, vamos a mirarlo. Si yo acá en el console le pongo event.target, el target es, vamos a limpiar, send. ¿Sí? Miren que me muestra todo el formulario. Si yo lo despliego, es mi formulario. ¿Sí? Tiene todos los elementos. Es ahí donde les digo, un formulario está asociado a una serie de inputs y desde ahí ya yo puedo acceder a esos elementos. Ya no tengo que ir a decir, hey, cárgueme get element by ID, los radios, los botones, los checkbox, los inputs por un lado el nombre. Si me hago entender, ya no tengo que hacer eso. Ya desde el input puedo acceder a cada elemento. ¿Vamos bien acá? Yo sí. Listo. Sí, sí. Leo y Diego también. ¿O tiene dudas? Ahora sí, no, hasta el momento sí, bien. Bien. Entonces, si yo accedo acá en el console a punto element, ¿sí? Lo hemos hecho. La idea es que retomemos ese conocimiento que teníamos y ya nos quede listo. ¿Sí?
Si no, pues hay que buscar la forma de que practiquen y lo comprendan. Entonces, si ya accedo a Elements, ¿cuál es el console que me aparece acá? Entonces voy a volver a enviarle Send. ¿Sí? Miren que el console cambia. Ya no tengo todo el HTML, sino que me dice que es HTML Form Control Collections. ¿Sí? Una colección de los elementos del formulario. ¿Cuáles elementos? Los controles. ¿Sí? Entonces, mire que a la final me dice que tengo un input name, esto porque está dos veces, lo tengo dos veces. Ah, de pronto le tengo este name y este name, me toca cuadrarle last name, ¿sí? Tengo este input, mire que él me los va mostrando. El segundo está el input. Vamos al console. Los voy a ir poniendo. Luego viene el de no, luego viene género, female, luego viene male, luego viene el select, luego viene el input, ¿sí? Entonces, con event target elements, yo tengo un node list, ¿sí? No, en este caso es una colección, ¿sí? Porque ya el radio tiene una lista de nodos. Entonces, esta colección lo que hace es traerme todos los inputs. Miren que aquí yo no tengo los labels, porque lo que le importa al formulario es qué me está ingresando el usuario. Yo quiero saber esas entradas de datos que hay ahí, necesito capturar esos valores. Entonces, ahora sí, para ingresar al name, ¿qué hago? Simplemente, pues ya sé que está en Elements y esto se trabaja como si fuese un vector. Entonces, acá sí ya puedo definir mi variable de constante. Name va a ser igual. Event.target.elements en la posición. ¿Cuál posición será? La de name, La de name, 0. la 0. ¿Sí? Ya sé que esto es el input. Entonces le digo punto value, porque en el 0 tengo un input. ¿Sí ven? Y le puedo hacer un console.log a name. La voy a hacer con name dos puntos. Esto es un string. La clase hoy está muy atropelladita, pero vamos a ver si el jueves nos va mejor. Para tenerla más clara, en este console que tengo acá, voy a imprimir elements en la posición 0. ¿Sí? Para que tengamos más claro. Ya vimos que eran elements. Ahora que es elements en la posición 0. Entonces me voy para acá. Voy a enviarle send. ¿Sí? Tengo name vacío. Mire que element en la posición 0 es el input. ¿Cómo saco el valor de un input punto value? ¿Por qué name está vacío? Porque no hay nada acá. Si yo escribo algo acá y le digo enviar, ya tengo el name. ¿Sí? Ahí está la diferencia. No estoy haciendo un get de element by ID, el input tipo tipo test o el ID name. ¿Sí me hago entender? Sino que ya lo traigo desde los elementos que Sí. tiene el formulario. Entonces el formulario, lo que entiendo, pues estoy entendiendo es que el formulario se comporta ahí como está estructurado, como una raíz, ¿cierto? Como Sí, los elementos del formulario, ¿sí? Yo los tengo que elementos. acceder hasta target.elements para poder empezar a decir en la posición 0, en la 1, en la tal, ¿sí? Pero entonces ya ahorita entré, ¿cómo hacemos con los checkbox? Porque hay muchas posiciones, entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cierto? Entonces, para dar alternativas, podríamos querer hacer un get element by tal o así, pero entonces ya es de nosotros empezar a idear esas alternativas. Entonces vamos a coger uno a uno mientras se nos termina la sesión. Cuando se termine, la idea es que podamos practicar, acceder a estos elementos, o sea, intentar hacer el mismo ejercicio que trajimos hoy, pero a partir de los formularios. Y que nos quede claro cómo se trabajan los inputs en HTML y JavaScript, cómo interactuamos con el DOM
digamos, con los formularios y con los inputs de manera independiente. Ya la de manera independiente yo creo que la tienen más clara, pero ya el formulario tiene el truquito que es el que les estoy explicando. Entonces, para poder hacerlo, pues voy a cuadrar este form en el HTML porque esto me quedó como last name. Entonces, este for va para last. Le voy a poner solo last. Y el ID es last. ¿Sí? En el HTML, este segundo, que es el last name. Para que yo lo pueda empezar a diferenciar. Y ya verá form practice, entonces lo mismo. Como yo voy a repetir, digamos que yo acá voy a decir constante, voy a decir last, y va a hacer solamente este cambio, yo quisiera más bien no tener que repetir este texto. Entonces eso lo llevo a una variable. ¿Sí? Digo, ve constante, elements. Va a ser igual a event target. Esto se me fue todo, hasta acá. Elements. Y ya esto todo lo reemplazo por elements. Y acá también. Sí, porque si no me toca repetir toda esa chorrera cada rato. Y pues no aguanta. A todos le voy a hacer console. Solamente les voy a hacer console para que lo revisemos. Lo ideal sería poderlo mostrar en el div. O sea, lo ideal es que hagamos el mismo ejercicio que hicimos sin formulario y lo hagamos con formulario para que asociemos esa forma de trabajo. ¿Sí? Entonces aquí voy con last. Listo. Vamos a mirar si funciona. ¿Sí? Tengo para acá. Voy a limpiar. Escribo el nombre. Escribo el apellido. Le voy a enviar. Ya tengo. Indefinido, indefinido. Ok. ¿Por qué? Vamos a revisar. Porque no le pusimos la posición. No le pusimos la posición, claro. Falta la posición, muy importante. Bien, Paula, por esa. ¿Sí? Entonces tenemos la posición 0, el nombre, la posición 1, el apellido. A la larga, si uno coge digamos, esta forma, así sea un input con un botón, uno lo pone en un formulario y la tiene clara y la trabaja de una. ¿Sí? Con elementos. Incluso hay un objeto de JavaScript que son los form data, que se puede asociar allí, pero la verdad cuando yo lo intento trabajar no me dan. Tengo que es como estudiarlo mejor a ver en qué momentos funcionan y no. A ver si se los explico. Entonces acá pongo el name, aquí pongo el last y le digo enviar. ¿Sí? Ya tengo los dos valores. Ahora, ¿qué sigue? Fue madre, sigue este radio que son estos dos. ¿Sí? María, Ajá, más favor, ¿me puedes sí. mostrar HTML que me perdí? No sé en qué partecita. Cambiamos acá solo. Le pusimos, este tenía name en for y tenía name en ID. Entonces, como es el del apellido, les pusimos last para poder capturarlo. Sí. Igual lo podemos capturar con la posición, ¿cierto? Porque la posición indica pues lo que es. Pero para que hagamos el ejercicio como más completico ahí. Listo, Listo. gracias. Y ya el JavaScript. ¿Sí? Entonces, ahora viene uno y dice, fue madre. Entonces, ¿cómo capturo este grupo de radio buttons? Porque yo tengo entonces estos dos. ¿Qué posición será el yes?
Si esta es 1 y esta es 2, ¿qué posición se 3, pone? El 3. Y este, 4. el 4. ¿Sí? Como aprendimos con el ejercicio anterior, diríamos get element by ID, o no, get element by name, y a estos dos le pusimos un mismo nombre y nos trae los dos como aquí el uno y aquí el otro. ¿Sí o qué? Pero entonces ya nosotros aquí nos íbamos, bueno, pues a ver, si yo tomo este, ¿sí? Y le pregunto, ve, este está chequeado. Si está chequeado es casado, si no es porque entonces se quedó el no. Ahí hay una lógica para saber si es casado o no es casado. Y no tengo que ir a hacer un query selector. ¿Sí me hago entender? O sea, ya cuando trabajamos con formularios, nosotros tenemos acceso a toda la data. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, constante Mary, ¿sí? Va a ser igual a elements en la posición 3, ¿sí? Y puedo decir de una vez punto checked, no, en la posición 3. Sí, punto checked porque él es un booleano, ¿sí? Punto checked. ¿Cómo sabemos que si tiene checked, si tiene una cosa, si tiene otra? Vamos y buscamos en JavaScript el elemento input tipo radio, qué opciones tiene, ¿sí? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cuáles son sus métodos? En la documentación sale y uno ya dice, ah, ok, le dicen check, es que está chequeado. Un check no es, bueno, digamos que el check solamente porque tiene un true o un false, ¿sí? Es un booleano. Entonces, bueno, entonces me voy a hacer otro console acá solamente de Mary. Y acá me va a aparecer true o false, ¿sí? Voy a probar. Entonces, bueno, escribamos aquí cualquier cosa. Entonces le voy a decir yes. Pues madre, tenemos 10 minutos. Bueno, en 5 minutos acabamos. Enviar. Ve. Está chequeado. Checked. Yes. False. Lo puse en la posición 3, 0, 1. Ah, es que le puse la 3, era la 2. O sea que voy a poner el no y ahí me va a aparecer true. Send. True. ¿Sí? Fue porque le puse la posición 3 y vamos para la 2. Esta es la 0, esta es la 1, este sería el 2. Entonces lo voy a corregir. Simplemente le pongo 2. ¿Sí? Y para el console log lo puedo hacer aquí en un string interpolation. Le digo, hey, está chequeado. ¿Sí? Le digo, hey, Mary, es true. Si es true, entonces ponga sí. Si no, entonces ponga no. ¿Sí? Ya son cosas. Yo ya luego esto lo puedo llevar a una variable. ¿Sí? O incluso acá. Yo puedo decir merit y paso todo este operador ternario acá y de una vez tengo el string de merit, sí o no. Pero pues vamos por partes porque la idea es desarrollar esa lógica. ¿Sí? Entonces aquí ya me debería decir sí o no. ¿Está casado? Si esto es true, dice sí. Si no, pues obviamente seleccionaron el otro. ¿Ya? Ahí está la lógica. Entonces yo le digo, yes, send. ¿Casado? Sí. Entonces voy a poner no, send. ¿Casado? No. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con género. Tiene dos, female y male. ¿Sí? De hecho, yo puedo acceder al value. Yo puedo acceder a todos los. Lo que pasa es que hay unos atributos que yo los debo acceder con get attributes, que se los he mostrado. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, elemento.get attributes type, me pasa el text. ¿Sí? O le anexo un atributo. El value, esto no tendría el value como tal porque tiene un texto es por fuera. Entonces me toca hacerlo con el check y asignarle un string. Entonces voy a copiar este, control C y control B. Ya no va a ser merit, este va a ser, ¿cuál era?
género, gender. No va a estar en la posición 2 ni 3, va a estar en la 4, ¿sí? Entonces en la 4 tengo female, female. Entonces ni siquiera le pongo gender, le puedo poner female, ¿sí? Y lo puedo trabajar igual. Hey, va a decir, ve, voy a imprimir el género. Entonces ya le digo, es femenino. Esto me indica, esto hagan de cuenta que este operador ternario lo hemos visto, signo de pregunta y luego 2 puntos. Esto es como decir, si tal cosa, haga tal cosa. Si no, entonces haga tal. ¿Sí? Entonces, ¿es femenino? Sí, entonces vamos a poner que esto es female. Si no, entonces es male. ¿Sí? Ahí tenemos el siguiente. Es más práctico trabajarlo así que empezar a definir variables, coger elementos y todo eso. Pero si yo les explico directamente, porque yo se los expliqué en las primeras clases que cogimos JavaScript, les empecé explicando esto para que como que dijeran, jue madre, ¿qué pasó ahí? Se chocan un poco, no saben como a la final por qué eso es así. Pero viniendo de la práctica anterior, ya se entiende mejor, ¿o no? Total. Sí, ya se entiende cuál es la diferencia. Si yo necesito, si me pasan un código y en ese código hay puros inputs y no hay formulario, entonces yo ya sé que la única manera es accederlos con queries, ¿sí? Pero si hay un formulario, ya sé que puedo acceder a Target y a Elements y traerme los datos. Entonces, esa es la intención de esas prácticas. Por favor, háganlas. Pues si realmente pues quieren programar, si no, pues bueno. Entonces, acá en el género, ya voy a venir para acá. Género, femenino, ¿sí? Si no, entonces vamos a ponerle masculino, enviar. Entonces miren que ya cambia un Maru, poquito la lógica. Maru, Sí. es que me pasó que no señalé, dale por favor tú, Ah, no lo selecciono. no lo seleccionas y me salió de todas maneras algo. Mira, Mail. Sí, ajá, porque lo está seleccionando. Pues, o sea, porque, no es porque lo está seleccionando, perdón, porque se está yendo por este camino, ¿sí? Entonces ya ahí es donde decimos, Juan Madre, hay que validar ese campo, ¿sí? Entonces ahí es donde cogemos, muy bien, Leo, esa pregunta porque nos sirve para utilizar los require que puso Diego. Entonces yo ya le digo, ve, este input, bueno, pero ahí ahí no puedo utilizar require porque, por ejemplo, si yo le digo aquí requerido, le digo requerido este input, cuando le dé enviar con el tipo submit, probablemente no te funcionaba porque no está enlazado el submit y el tipo submit en el botón Diego. Tendrías que ver el código, ¿sí? Siempre que ponemos require, tenemos que enlazar el botón tipo submit y el on submit en el form, ¿sí? Entonces, cuando ponemos require, si yo quiero enviar, digamos, este formulario, yo le digo send, él de una vez, automáticamente, miren que él me pide que llene el campo. ¿Sí ven? Aquí porque me está sacando ese texto alternativo, pero él me pide que llene el campo. También me pide que llene el name. ¿Sí? Así es como ponemos validaciones. ¿Cómo pongo la validación de female? Si yo lo necesito, pero uno u otro. Entonces aquí simplemente yo puedo validar si este campo tiene algo. ¿Recuerdan el true y el false? Entonces voy a imprimir en género, voy a imprimir primero female, a ver qué tengo ahí. Va a decir coma. Para validar en el fondo que me está cargando allí. Entonces le voy a decir enviar. Ah, bueno, me va a pedir los require. Vamos a ponerlos. Enviar. ¿Sí? Gender, false. ¿Sí? Me está enviando un false. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Sí, vamos a ponerle los require a ver si él los... Que si le pongo los require a los dos, me da cosa que me pida los dos. Vamos a mirar.
¿sí? Ingreso acá y voy a decir enviar. Selecciona una de estas opciones, una, ¿sí? Vamos a poner esta a ver si me pide el no. Ya no me lo pide. Bien, nos salimos con el require, porque con el otro como me genera un false, sí, igual se iría por el lado del no. Porque nos pide, el require funciona con una o con la otra, porque tenemos bien nombrado esto es radio, ¿sí? Porque ambos son Mary. Entonces ya el require nos ayuda a decir que de todos los inputs de tipo radio que son de nombre Merit, pues seleccione alguna de esas opciones. Entonces ahí es donde entran las validaciones, ¿sí? Y así sucesivamente trabajamos con los formularios. Por ejemplo, ¿cómo lo seleccionaríamos? ¿En qué posición está? Bueno, venimos 0, 1, 2, 3, 4, 5, en la 6. Entonces digo, en la posición 6 punto, ¿cómo se captura el valor de un select? ¿Cómo capturo este valor de kits acá? Paula lo hizo. Como el input normal con el punto value. Esto entonces accedo a la posición de este elemento punto value, ¿sí? Ya, acá ya sí me queda un poquito más cargadito, ¿sí? Porque entonces ya tengo que mirar si están todos chequeados y ponerle digamos que acceder a los checks y sacar los textos. Entonces, en este sentido, podría sí de pronto irme un poquito como con un query para cargarlos. ¿Sí? O simplemente decir, bueno, Hobbies, bueno, Music, está chequeado, entonces ponga Music, tal, tal. Pero voy a mirar otra manera para que lo miremos el jueves, para que no nos tenga que hacer como uno por uno. Yo creo que de pronto lo ponemos en una listica y le hacemos un for y chequeamos todos, ¿sí? Sería más sencillo. Y ya el accept, la misma cosa. Llevamos